Bienvenidos. El tema de hoy es sal de tu cueva. Quiero que vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 49, versículo 23. Dice así: Hamat y Arfat se avergonzaron porque oyeron malas noticias. Se derritieron en aguas de ansiedad, no logran sosegarse. Hay muchas personas que escuchan malas noticias y las malas noticias traen a nosotros unos sentimientos y unas emociones, tal como le trajeron a estas dos personas aquí en el libro de Jeremías. Las malas noticias nos traen angustia, nos traen ansiedad y muchas veces no nos permiten calmarnos, no nos permiten llegar a un estado, ¿verdad?, normal. Inclusive hay mucha gente que se acuesta oyendo malas noticias. Entonces en la noche tienen sueños, tienen pesadillas y al otro día se levantan todos angustiados, todos, ¿verdad?, llenos de ansiedad y no pueden calmarse. Se están demasiado muy cansados porque no durmieron toda la noche. Y yo quiero decirte hoy que nosotros tenemos que escuchar, tenemos que aprender a escuchar buenas noticias. Y la palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, está lleno de buenas noticias. Y nosotros tenemos que aprender a leer este periódico, este noticiero. Tenemos que aprender a sintonizarnos, a verlo, a leerlo 2 y 3 veces al día. ¿Por qué? Porque está lleno de buenas noticias, amados. Quiero que vaya conmigo ahora, porque quiero hablarte de una historia de un profeta que escuchó una mala noticia y que produjo esta mala noticia en él. Quiero que vayas conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Y dice: y Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ahora, aquí vemos a una mujer llamada Jezabel que le envía un mensaje a un profeta llamado Elías. Le dice: si para el día de mañana yo no hago lo que tú le hiciste a los profetas de Baal, que los dioses me envíen castigo a mí y que sea peor. ¿Pero por qué? Ella le envía este mensaje a Elías. Vayan un poquito para atrás a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 24. Y dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda por medio del fuego, ese es Dios. Bien dicho, respondió todo el pueblo. Aquí tenemos al profeta Elías que se está enfrentando a los profetas de los Baales. Y él los reta a que ambos hagan unos altares y traigan unas ofrendas y hagan holocausto, y que ambos equipos, para decir algo, invoquen a sus dioses. Y que sus dioses respondan con fuego y consuman el holocausto que está siendo presentado. Los profetas de los Baales preparan su altar, preparan su holocausto y empiezan a invocar a sus dioses para que envíe fuego. Tal como, ¿verdad?, leímos ahora mismo, Elías le está diciendo. Y ellos van y están invocando, le invocan y ahí está Elías esperando para que ocurra algo y nada ocurre. Entonces viene el turno de Elías y Elías va y dice la palabra que él fue y preparó el altar, lo puso bien bonito, lo puso todo como debía estar, hizo un surco alrededor del altar, lo llenó de agua y entonces él invocó el nombre de Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios envió fuego, respondió a la oración, a la invocación de Elías, envió fuego y dice que consumió todo aquel holocausto. Consumió hasta las piedras, hasta el agua que había allí, la consumió. Y el profeta Elías está caminando en una dimensión de fe donde solo puede caminar gente de fe.
Elías caminó. Elías tenía una fe que le permitió a él caminar a una dimensión que otros no pueden caminar. Y con esa fe que Elías tenía de que Dios iba a responder, Elías derrotó a 850 profetas falsos. Pero después de toda esa victoria, más tarde, una mujer llamada Jezabel le envía un mensaje, le envía una amenaza. Y si lo trasladamos al día de hoy, Jezabel le está mandando un correo electrónico, un text message o quizás un fax a Elías y le está diciendo: ¿sabes qué, Elías? Si para el día de mañana yo no hago lo que tú hiciste con los profetas, que los mataste, porque después Dios le envió, le dio una orden a Elías que eliminara a todos los profetas, y Elías no solamente los derrotó en el monte Carmelo, pero también Elías los mató a todos, los liquidó a todos. Y aquí está Jezabel diciendo que para el día de mañana, si yo no he hecho lo mismo contigo, que los dioses me castiguen a mí. Pero ¿de cuáles dioses está hablando Jezabel? Elías no había probado y demostrado que los dioses de los Baales eran unos dioses falsos que no existían. Entonces, ¿qué dioses está invocando Jezabel? Entonces, la pregunta que viene a relucir es: ¿por qué entonces Elías huyó? Porque cuando Elías escucha esta noticia, Elías sale corriendo, se huye de aquel lugar. ¿Qué hace que Elías, qué motiva a Elías a huir? Amados, simplemente le voy a decir lo que dice la palabra: huyó por miedo. Y a veces nosotros nos parecemos a Elías. A veces tenemos días que somos muy valientes y tenemos otros días que somos cobardes, que tenemos miedo, que el miedo nos domina y salimos corriendo. ¿Y sabes que el temor es una pasión? ¿Has visto cuando salen películas de terror en los teatros, que se hacen unas filas tremendas porque la gente quiere ir a ver las películas de terror? Y el terror y el miedo es una pasión que muchos les gusta vivir, que muchos viven. Por eso la Biblia dice que Elías era sujeto a pasiones de hombres. Es por eso que sale huyendo, porque Elías tuvo miedo. Y mira lo que puede hacer muchas veces una mujer que no puede hacer 850 profetas: causar miedo en un hombre. Pero yo quiero decirte en este día que hoy tú no puedes salir corriendo. Hoy hay personas así que salen corriendo porque tienen miedo, porque han escuchado malas noticias, tal como las escuchó Elías. Pero ¿cuántos en el día de hoy quieren oír buenas noticias? ¿Cuántos quieren oír buenas noticias? Amén. Yo tengo buenas noticias para ti en el día de hoy. Quiero que vaya conmigo al Salmo 112, versículo 5 hasta el 7. Dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con justicia, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será él justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Amados, yo quiero decirte en ese día que hoy, en el día de hoy, en tu vida va a haber un cambio mientras tú escuchas esta palabra que Dios tiene para ti. Yo te profetizo sobre ti ahora que va a haber un cambio, una transformación en tu vida a medida que tú escuches lo que Dios tiene para ti en el día de hoy. Amén. ¿Lo crees? Créelo. Repite conmigo: no temeré a malas noticias. Mi corazón confía en Jehová. Ahora voltéese al lado y dígale al que está a su lado, a su vecino: no seas miedoso y deja de ver malas noticias. A la gente siempre le gustan las malas noticias.
Mire, a veces la gente llega, ¿verdad? Y va donde el doctor y el doctor le dice, paciente, tengo que hacerte un examen. Inmediatamente la gente empieza a pensar, oh, tengo cáncer. O quizás, ¿verdad? Estás durmiendo más de lo usual, estás durmiendo largas horas. Y lo primero que se te viene a la mente, oh, tengo un espíritu de muerte. O me está atacando un espíritu de muerte. O quizás el jefe te llama a la oficina y dice, fulano, ven a mi oficina, quiero hablar contigo. Y no has llegado a la oficina, lo primero que pasa por tu mente es, me van a despedir. ¿Dónde, amados, está la confianza en Dios? ¿Dónde está la confianza de las buenas noticias que nuestro evangelio, el evangelio de Dios proclama? ¿Cuándo nosotros vamos a empezar a confiar en las buenas nuevas que tiene la palabra de Dios para nosotros? ¿Cuándo? Hoy yo creo que es un buen día para comenzar a confiar en las buenas noticias de Dios. Así que, discípulos, quiero que vayas conmigo al libro de Proverbios, versículo 25. Dice, como el agua fría para el sediento, así son las buenas noticias de lejanas tierras. ¿Cómo son las buenas noticias? Como agua fría a la alma sedienta. Es como si usted estuviese en el medio del desierto, no hay absolutamente nada, está sediento, ¿verdad? Una sed tremenda, y de momento viene alguien con un vaso de agua bien fría, que el vaso está sudando por afuera, ¿verdad? Así, y ahí te lo da en la mano y tú empiezas a tomar esa agua bien fría, ¿verdad? Qué rico se siente, ¿verdad? Qué rico se siente en nuestro ser, en nuestro estómago, en nuestra garganta, ¿verdad? Así también es el agua fría. Las buenas noticias, son satisfactorias, nos hacen sentir bien. Cuando la gente da buenas noticias, la gente cae bien. Pero la gente, cuando da malas noticias, la gente cae mal. Pruébelo. ¿Cuántos quieren dar? Cuando hay que dar malas noticias, nadie quiere dar malas noticias. Nadie. Pero cuando hay una buena noticia, todo el mundo quiere ser los primeros en llevar las buenas noticias a la gente. Pruébelo con la gente y usted va a ver que es verdad. A nadie le gusta dar malas noticias porque caen mal. Pero cuando dan buenas, ahí sí, ahí todos caen bien. Así que la pregunta que te hago, ¿eres portador de buenas noticias o eres portador de malas noticias? Quiero decirte que Dios nos puso en esta tierra para que nosotros llevemos las buenas noticias. Las buenas noticias de salvación de Cristo a todas las naciones. A eso nos llamó Dios. Dios no nos llamó a traer palabra de condenación. Usted no puede ir y decirle a un enfermo que va a estar más enfermo, porque esa palabra no proviene de Dios. Eso no es lo que dice Dios. La palabra de Dios tiene buenas noticias. Dice que por sus llagas fuimos sanados. Estamos llamados a darle buenas noticias a las personas. Dejemos de dar palabra de condenación a la gente. No podemos condenar a los que ya están condenados. No podemos, matar a los muertos. Nosotros estamos llamados a extender nuestras manos y sacar, resucitar a esos muertos en el nombre de Jesús. Dediquémonos a dar buenas noticias. Amén. Tu familia necesita buenas noticias. Tus hijos necesitan buenas noticias. Tus vecinos necesitan buenas noticias. Tu marido necesita buenas noticias. Tu vecindario necesita buenas noticias. La iglesia necesita buenas noticias. La nación necesita buenas noticias. El mundo necesita buenas noticias, amados. Si la noticia que te han dado en el día de hoy es que tú puedes estar más pobre, la palabra de Dios tiene una buena noticia para ti. Dice la palabra de Dios que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Eso es una buena noticia. Si has escuchado una mala noticia de que estás en pecado, la palabra de Dios tiene una buena noticia para ti en el día de hoy. Dice que ven, estemos a cuenta si tus pecados serán emblanquecidos como blanca lana.
Si has escuchado malas noticias de que estás perdido, la palabra de Dios tiene buenas noticias para ti en el día de hoy. Te dice que el que cree en el Hijo no se pierde, mas recibe la vida eterna. Si estás escuchando malas noticias de que eres un cristiano caído, la palabra de Dios tiene buenas noticias para ti en el día de hoy y te dice que Dios no dejará caído a sus justos para siempre. Si has escuchado malas noticias de que estás deprimido, estás triste, estás angustiado, la palabra de Dios tiene buenas noticias para ti en el día de hoy y Él te dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si en el día de hoy estás escuchando malas noticias que te dicen que estás débil, que eres débil, la palabra de Dios tiene buenas noticias para ti y te dice que en tu debilidad el poder de Dios se perfecciona. Si estás escuchando malas noticias y vives inseguro, la palabra de Dios tiene buenas noticias para ti y dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré porque Él me hace sentir confiado. Si estás escuchando malas noticias que te sientes derribado, la palabra de Dios tiene buenas noticias para ti y te dice que puedes ser derribado pero jamás podrás ser destruido. Si estás escuchando o has escuchado malas noticias de que estás en quiebra, la palabra de Dios tiene buenas noticias para ti en el día de hoy y te dice que Él va a restituir lo que se comió el saltón y la oruga. Si estás escuchando malas noticias de que estás en quiebra, la palabra de Dios dice, tiene buenas noticias para ti, dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Si en tu familia ha habido separación de hijos y padres, yo tengo buenas noticias para ti de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él volverá a traer el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Si has escuchado malas noticias de que estás sediento, yo tengo buenas noticias para ti, porque la palabra de Dios dice que vengamos a Él y bebamos y no tendremos sed. Si has escuchado malas noticias que todas las puertas que estás tocando se han cerrado, yo tengo buenas noticias para ti, porque la palabra de Dios dice que Él abrirá camino donde parece no haber camino. Pondrá ríos en medio del desierto, dice el Señor. Hay buenas noticias para ti. Yo vine a traerte buenas nuevas, buenas noticias para ti en el día de hoy. No tengo malas noticias para ti. Amén. ¿Lo crees? Aleluya, gloria a Dios. Ahora, vemos que Jezabel le envía un mensaje a Elías, ¿verdad? De que lo iba a matar. Y Elías sale corriendo, huye. Y tú sigues leyendo la historia, dice que él caminó por 40 días y llegó al monte Horeb y allí en aquella cueva se escondió. Y hay aquí muchos que quizás están huyendo a su cueva. Y lo peor del caso es que huimos y entramos en la cueva de Dios, tal como hizo Elías. Elías fue y se escondió en la cueva, en una cueva en el monte Horeb, en el monte de Dios. Y las malas noticias te han hecho esconderte. Has escondido quizás tus talentos que Dios te dio. O quizás has escondido el potencial que tienes porque estás escuchando malas noticias. Has escuchado una voz que lo que ha hecho es hacerte correr y esconderte. Y a veces la gente se esconde porque tiene complejos. Quizás complejos de sobrepeso, o complejos de color de piel, o complejos de estatura. Amado discípulo, deja de esconderte ya. Dios no ha fabricado cuevas para sus hijos. No. Dios quiere que tú y yo estemos en el monte Carmelo, aceptando los desafíos que Él tiene para ti y para mí. Es allí donde nos quiere, invocando su nombre, creyendo y teniendo fe. Él no quiere que estemos en las cuevas escondidos. Y dice la palabra que Elías escuchó la voz de Dios y le dice a Elías, Elías, ¿qué haces aquí?
Sal de la cueva. Y dice la palabra de Dios que vino, la presencia de Dios dice que vino primero como un viento recio. Pero dice que allí no estaba Dios. Después vino un terremoto que rompió, partió piedras, y dice la palabra que allí no estaba Dios. Pero de momento Elías escucha un silbido apacible, un silbido suave que le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías sale de la cueva y va ante la presencia de Dios, y dice que pone su manto sobre su rostro. Y el Señor le dice: Elías, regresa por tu camino y llegarás. Yo tengo buenas noticias para ti hoy. Dios diseñó para ti un monte y no una cueva. Ya deja de esconderte. Deja de tener miedo. Él está contigo, y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Ninguna arma va a prosperar en contra tuya. Pero quiero decirte que Dios no va a entrar a tu cueva. Dios no va a entrar a ese lugar. Dios te está llamando y te está diciendo: sal. Vas a tener que tomar la decisión, y la decisión la tienes que tomar tú y no nadie más. Hay a veces hermanitos que quieren que otros hermanitos vengan y los saquen de las cuevas. No, el pastor no te va a sacar de la cueva, el hermanito no te va a sacar de la cueva. Tú tienes que tomar la decisión en el día de hoy y decidirte tú mismo de salir de la cueva. Dios te está llamando a que salgas de la cueva. Sal de ella. Tú tienes que regresar por el camino que un día tú perdiste. Dios te necesita fuera de la cueva. Dios no te necesita dentro de la cueva. Allí no puedes hacer absolutamente nada. Allí lo único que puedes hacer es tener miedo y terror. Y allí Dios no te quiere. Dice la palabra del Señor que Dios te dio un espíritu de valentía y no de cobardía. Sal de tu cueva. Sal de tu escondite. Y muchas veces vienes a la iglesia, muchas veces vienes a los discipulados, escuchas las prédicas, pero sigues escondido. Elías oía la presencia de Dios, pero estaba metido en la cueva. Y Dios le decía: sal, Elías, ¿qué haces aquí? Sal de ahí. Ahí no fue donde yo te envié. Así que yo quiero que tú repitas conmigo en el día de hoy. Pero tienes que repetirlo, y quiero que lo repitas con fe. Quiero que lo repitas con una convicción y una certeza de lo que estás diciendo. Yo quiero que lo repitas creyéndolo en tu corazón. Amén. Así repite conmigo: hoy saldré de mi cueva, regresaré por mi camino y llegaré. Repítelo una vez más conmigo: hoy saldré de mi cueva y regresaré por mi camino y llegaré. Amados, la cueva más peligrosa en la cual nosotros podemos estar es la cueva del pecado. No podemos escondernos detrás de nuestros pecados. La palabra dice, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Hoy el Señor nuevamente te está haciendo un llamado, te está llamando y te está diciendo: sal de tu cueva, sal de la cueva de los pecados, ven a mi presencia. Ya yo di mi vida por ti para el perdón de tus pecados. Sal de la cueva y empieza a caminar y vas a llegar. Sal, porque yo te estoy esperando, dice el Señor. Amén. Dios te bendiga.